Hola, buenas noches. Bueno, estamos aquí con María Coronado. Para quien no me conozca, yo soy Rosa Jaime y vamos a presentar El descubridor de sueños. Pero antes de nada, vamos a dar paso a Ramón Llanes, que nos tiene una sorpresa preparada. Así que, Ramón, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches agradables. ¿Habéis visto por primera vez, habéis sentido alguna vez la sensación esta de ver por primera vez el mar? Retrocedamos. Yo vi por primera vez el mar. Las personas que somos de Huelva sabemos dónde está la bota y sabemos la sensación que se siente cuando se va entre los pinos y en un momento determinado pasas la última duna y te encuentras el mar. Allí en la bota, en la, ¿cómo se le llama también? Antes de llegar al portil, el cruce, exactamente el cruce. Esa sensación la tuve yo cuando niño, tendría 12 años. Y quizás desde entonces ese tipo de ternura no lo había vuelto a experimentar hasta ayer, anteayer, estos días atrás. Porque se está celebrando el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. He ido a casi todas las películas y en una película, el martes, creo que fue el martes, Un mundo para mí. Una película muy interesante, tiene un tema muy interesante. Conocí a los actores que estaban interviniendo en la película. Al salir de la película, los actores estaban en el hall del Gran Teatro. Estuve hablando con ellos, conversando un rato. Y nos dimos a conocer, estuvimos allí. Después nos hemos seguido viendo en Huelva. Esto es una ciudad pequeña, nos encontramos por la calle. He tenido esa sensación de haber descubierto el mar por segunda vez, o por milésima vez. Al poder conversar con ellos, hablar, contarnos cosas. Esa sensación de ternura, no nueva, distinta a las otras ternuras que sentimos cuando nos queremos, cuando nos acariciamos, cuando nos amamos. Allí conocí a Mayra Hermosilla y a Andrés Delgado. Y están aquí conmigo esta noche. Por favor, Mayra y Andrés, ¿queréis subir? Sí. Un aplauso. Por ahí, detrás. Hola a todos. Ellos son los protagonistas de esta película, que es una película mexicana. Ellos son mexicanos los dos. Esta es Mayra, que es de Torreón, del norte de México, y él es Andrés Delgado. Los dos tienen nombre castellano. Mayra Hermosilla, Andrés Delgado. Mira, y la verdad es que hemos sentido como una especie de encuentro que parecía como si nos estuviéramos buscando alguna vez, Mayra, ¿verdad? Y han presentado una película muy interesante. Además, Mayra ha presentado también otra película como directora, su primera película, Vainilla. No sé si la habéis visto. ¿Habéis estado en el cine? Sí, pues Vainilla, ella es la directora de Vainilla y son los protagonistas de Un mundo para mí. Una película interesantísima porque cuenta el problema que se plantea en un matrimonio cuando tienen un niño, aquello de la intersexualidad. No sé si lo sabéis, que el niño nace sin género evidente, dejo claro, y tienen que plantearse todas las circunstancias para resolver ese problema que lo tienen que resolver ellos dos, que son los protagonistas de la obra.
No sé, se lo dije a María, la he tenido como un poco en ascuas, intrigada, Muy intrigada. porque la verdad es que ha sido una sensación muy agradable y quería compartir con vosotros este momento, principalmente con María, con Rosa, con las personas que estamos aquí del grupo de Poetas de Huelva por la Paz, con el amigo Antonio Ruz también, con Enrique, que están por ahí, y con todas las personas que habitualmente venimos por aquí. Anoche también nos vimos en un concierto, el concierto de la Plaza de la Moa, que hay todos los días, que intervienen grupos allí, y anoche actuó allí la Cubanía, un grupo de cubanos onubenses que entre los dos hay, y cantaron canciones cubanas, y estuvimos pasando un rato, y allí estuvimos Mayra y yo sentados en la Plaza de la Moa, y a Mayra le pareció tan lindo todo aquello, le ha parecido tan lindo esto, que yo me la he traído para acá y quiero que os lo cuente. Gracias. Un aplauso. Pues No, habla tú. yo voy a hablar lo que... Ok. Gracias a ti conocimos este lugar, yo no sabía que existía en 1900 y gracias al cine estamos aquí en Huelva. De verdad tienen un espacio, yo sé que ustedes lo saben, porque viven aquí, porque lo habitan todos los días, pero quienes somos de otro país, poder estar aquí y conocerles, de verdad, ha sido un muy bonito amanecer, estar en la lluvia intensa del sábado, que todos decían, es que esto no pasa aquí, y me da mucho gusto estar en un lugar en el que pude vivir algo que no pasa normalmente aquí. Y el respeto y el amor que le tienen al cine, que están en este lugar reunidos tomándose una cerveza, un vermut, con sus amigas, con sus amigos, apoyando el arte, la poesía, me conmueve mucho y de verdad deseo que sigamos haciendo esto en la vida, porque creo que es lo único que nos va a llevar a un lugar de paz y de amor y de armonía, aunque todo se esté derrumbando allá afuera. Creo que soy muy afortunada de poder vivir su comunidad y de haberte conocido. De verdad, te veo y digo, ojalá yo llegue con ese entusiasmo y lo siga como construyendo a través de los años. Porque es difícil, ¿no? A veces siento yo que a veces a mí me cuesta. No me cuesta como decir, ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué estoy acá? Y el hecho de verles reunidas y reunidos, haciendo un esfuerzo por realmente compartirse desde la cultura y el arte, nada, me hace querer seguir adelante. Entonces, muchísimas gracias. Y leo esto ya. Me decía al llegar aquí, me comentaba ella, este sería mi lugar en Huelva si yo estuviera aquí, ¿verdad? Sí. Le hemos dado un texto de María, que se llama El descubridor de sueños. Ella ha descubierto Huelva y yo creo que se lleva un sueño importante para México cuando se vaya. Y le vamos a dar la posibilidad de que nos lea este texto de María. El descubridor de sueños, capítulo 3, página 49. Aburrida, me senté en el último peldaño por el que se bajaba el caminito que llevaba a las dunas y suspiré, contemplando aquel cielo que iba perdiendo su tonalidad azul. 10 minutos después, vi a Gabriel Santos, que venía de la playa. Se había cambiado el atuendo anterior y ahora vestía bermudas cortas y un suéter de color caqui. Desde donde yo me sentaba, lo distinguía perfectamente, pero él no me podía ver. Parpadeé cuando miró hasta el infinito. Después se giró y me sonrió desde la lejanía. Sentí un brinco en el corazón. ¿Cómo me había visto desde aquella distancia que nos separaba? Me pregunté sorprendida. Eso es imposible, pensé. Pero de pronto me acordé de mi deseo
y una sonrisa iluminó mi rostro. Unos matices rosados, amarillentos y añiles comenzaron a cubrir el horizonte con un manto de maravillosas pinceladas trazadas por un imaginario pintor. En ese instante, supe que Gabriel Santos era mi ángel, o eso fue lo que me dictó mi corazón. Espero que te lleves este momento, Mayra, con toda esa ternura que a mí me produjo ver por primera vez el mar. Andrés es para acá, Andrés, ponte aquí, hombre. Andrés es uno de los habitantes de esos 10 millones que tiene Guadalajara, en México. 10 millones de habitantes, me comentaba. Y es una de esas personas que le ha puesto prestigio al Festival de Cine de Huelva, a nuestro festival, porque han presentado esta película tan interesante que he dicho. Y yo le he invitado a que diga unas palabras y que también lea uno de los textos del libro El descubridor de sueños. Tienes la palabra, Andrés. Hola, hola. Bueno, gracias por la invitación, por el espacio. No tenía nada preparado, la verdad, no pensé que fuera a hablar. No sé qué tan bueno soy para las palabras improvisadas, pero bueno, creo que... ¿Cómo te lo estás pasando? Aquí, hombre, cuenta algo, cuéntales algo. Creo que tienen un lugar lleno de magia, tienen un lugar familiar que es algo tan perdido hoy en día en la humanidad, y para mí es algo que atesoro. Tuve la fortuna de crecer con una familia unida y no en muchos lugares se siente eso, y agradezco estar aquí por eso. ¿Quién va a leer uno de los textos de María? Y bueno, ahora me dispongo a leer y nuevamente, gracias. Celia tenía razón al decir que Amelia Sánchez vivía muy cerca de nosotros. Para ser más exactos, a unos 35 kilómetros de nuestro pueblo. Aún así, tuvimos que esperar varios días hasta conocerla, ya que el coche de mamá estaba en el taller. Tosferino, como yo llamaba a aquel Renault al que vulgarmente denominaban 4 latas. No estuvo listo hasta entonces. Recuerdo aquel vehículo con cariño. El apodo con el que lo bauticé le iba a la perfección, pues cuando mi madre intentaba ponerlo en marcha, hacía un ruido seco y constante que se asemejaba a la tos de un enfermo. Tosferino era de color blanco y aunque después mi progenitora tuvo otros coches más modernos y que no se calaban como el Renault, mi niñez y mi aprendizaje como conductora los viví en aquel viejo automóvil al que todos queríamos como a un miembro más de la familia. Y aquí acabo de conocer a Jorge Toscano, ¿me dijiste? ¿Riquelme? ¿Toscano? Riquelme Serrano. Riquelme Serrano. Jorge, vente, porfa. Vente aquí, ¿no? Es solamente para que te veamos. Jorge es el director de una película chilena, él es chileno y ha presentado su película ayer, pues, Jorge, ayer o antes, ¿sí? No he visto... Venga, ven. Qué gente más linda en el mundo, ¿verdad? Nosotros creemos que... Yo recuerdo siempre que una persona que había recorrido el mundo en una moto, cuando llegaron lo llevó a España, le preguntaron ¿qué paisaje ha sido el más lindo que has visto en el recorrido del mundo? Y él dijo, la gente. Somos lo mejor del mundo, nosotros y toda la gente que vamos conociendo poco a poco. Os presento a Jorge.
A ver qué nos cuenta, Jorge. Yo estoy muy feliz de estar en el festival. Anoche pude presentar mi película Isla Negra y me sorprendió el público porque he estado en muchos países presentando las películas, pero nunca vi un público que conectara tan fuerte con el relato que se estaba contando. Sentí un público opinante, un público que hablaba durante la función, que al principio me sorprendió un poco. De hecho, iba a ver solo los primeros 5 minutos y después iba a quedarme hacia el final, pero me gustó tanto la energía del público que me quedé viendo y fue realmente sorprendente para mí esa conexión que generó la película. Se rió, se emocionó, se tensaron. Es una película que interpela al espectador y nada, me pareció mágico lo que sucedió esa noche y después pude conversar con la gente a la salida de la función y se genera ese puente, se genera ese vínculo artístico, cultural, que me parece súper importante porque el cine que a mí me interesa hacer y el que trato de realizar en mis películas es una herramienta social, una herramienta de cambio. Entonces es muy importante que el público que vea las películas conecte de esa manera y el público vuelva. Es maravilloso y me sentí realmente feliz con presentar la película. Eso, muchas gracias. Os digo, Mayra, Andrés, Mayra y Jorge, os digo que aquí enfrente, en esa calle que hay ahí enfrente, hay pisos que se alquilan, se venden, por si os queréis venir. Vamos, es una propuesta cariñosa, ya estaréis cerca del 1900 y cerca de nuestro calor. Este es el texto que me toca a mí, ya que estoy aquí, yo lo leo. A los Guzmanes, como se llamaba la pensión, se accedía a través de una gran verja de forja artística. El jardín era especial. Yo lo llamaba el pequeño bosque de las hadas, porque me recordaba a esos lugares que leía en los libros que me regalaba mi madre y otros familiares. Allí se asentaban árboles centenarios que daban sombra a los sueños. 2 limoneros, 2 naranjos y un cidro aromatizaban de azahar nuestras veladas. Una higuera nos ofrecía sus dulces y sabrosísimos frutos cuando llegaban los primeros calores y a veces los degustábamos hasta principios del otoño. Las flores blancas de los magnolios perfumaban el espléndido rincón donde mis amigos y yo observábamos cómo los escarabajos los polinizaban y escuchábamos el sonido, ese sonido envolvente del agua de una fuente cercana. Gracias. Bueno, está claro que aquí traer preparado algo para hacer una presentación, como que no. Pero la verdad es que nunca habíamos empezado con una improvisación tan emocionante, porque empezar con una actriz, con un actor venido de México, con un director chileno, esto es un lujazo. Gracias por haber venido y gracias a Ramón por haberos convencido para que vengáis. Muchísimas gracias, de verdad me ha encantado la sorpresa. Bueno, yo ahora voy a presentaros un poquito a María Coronado, que bueno, ya la conocéis la mayoría, pero yo voy a comentar un par de cositas. María es una escritora muy prolífica y diversa. En poesía ha removido nuestros recuerdos y emociones con La luna huele a pólvora gastada y con Estío, El paso del tiempo, además de su participación en varias antologías poéticas, y ha sido coautora de distintas antologías de relatos también. Ha obtenido el primer premio en el certamen literario El arte de la literatura 2010 con el relato corto El espejo, y la primera mención en la tercera edición de los premios Eduardo Literatura con el relato Istambul. María es la autora de la trilogía de las novelas El oráculo de Sira,
En el año 2020, la ONCE convierte en audiolibro la primera de ellas, La profecía, el oráculo de Sira 1. Bueno, hoy María nos trae su nueva creación, la novela El descubridor de sueños, que narra las vivencias de su protagonista desde sus ojos infantiles. Mar, una niña traviesa y con una imaginación desbordante, nos lleva hasta los más íntimos recuerdos de una infancia pletórica de felicidad y con el mar como compañero de existencia. El descubridor de sueños es una historia de amistad que se va forjando desde la niñez. También es una historia de empoderamiento de mujeres, en una época en la que no eran dueñas ni de sus propias vidas. En esta novela los villanos se han ganado a pulso el honor de serlo. El amor también tiene su lugar en esta historia. Era un tiempo difícil para amar con libertad. En toda la narración está presente la oscuridad del momento histórico donde se desarrolla la acción, pero en contraposición, la belleza del lugar donde ocurre y la frescura de los personajes, encabezados por Mar, inundan de color la novela. Bueno, me gustaría leeros la dedicatoria que hace, a la que dedica María la novela, y el prólogo del descubridor de sueños. A mi padre, que me inculcó el amor por la familia y me enseñó a creer en la libertad y a perseguir todos mis sueños. Gracias, papá. Siempre te querré. Cortito, cortito. Sé de memoria una de las estrofas más conocidas del poema de Calderón de la Barca, La vida es sueño. Lo aprendí en la clase de lengua de la hermana Agustina, una monja regordeta y de rasgos apacibles que con su voz cadenciosa y monótona nos lo hacía repetir hasta la saciedad. Así consiguió que aquellos versos tan sublimes quedaran grabados en mi mente para siempre. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida, un frenesí, que es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Pero, ¿y si alguien adivinara nuestros sueños más recónditos y nos lo mostrara para que estos se hicieran realidad? Esto nos ocurrió cuando conocimos a Gabriel Santos. Él llegó a nuestras vidas un día en el que la brisa marina olía a salitre y a jazmín, y la canícula abrazaba a las dunas y danzaba alegremente entre las olas. Desde aquel momento supimos que nunca seríamos los mismos. Mi madre, el abuelo, doña Beba, la tía Amparito, ellos ganaron sus batallas al miedo, al tormento, a los prejuicios, y yo conocí a un ángel. Cuando contemplo el mar y evoco aquel verano en el que cumplí 12 años, siento que la mirada acaramelada de Gabriel aún persiste en mi memoria y que su sonrisa sigue latiendo en mi corazón. Él me enseñó a ser valiente, a pensar que la vida también nos regala buenos momentos y a creer en mí. Desde entonces, sé que los sueños viven en nosotros. Bueno, ahora me gustaría hacerte algunas preguntitas. ¿Vale? Bueno, ¿a dónde has viajado con este libro? Pues sobre todo a una vida, o mejor dicho, a una época muy complicada en la que creo que las personas que lean esta novela pues se pueden lo mejor identificar con algunos personajes. Creo que sí. Bueno,
Yo me identifico con, me lo contaste, no yo, gente que conozco y vamos, yo creo también de mi abuela, por ejemplo. Arrímate, porque que decía eso, que yo sí que he visto estos personajes en personas a las que yo conozco, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, que también llevaba una pensión y bueno, en el mar, en Isla Cristina. Decía Ramón, la sensación de cuando conocimos el mar, yo no recuerdo esa sensación porque yo conozco el mar desde siempre. No sé en qué momento lo conocí. Estaba ahí conectada con el mar. Totalmente. Bueno, ¿cuánto hay de tu infancia en El descubridor de sueños? Pues mira Rosa, el descubridor de sueños yo la verdad que era muy pequeña, cuando en esa época, en el año 75, era pequeñita, pero sí que recuerdo, por ejemplo, hacer deberes con los famosos cuadernillos Santillana, también comer bocadillos de nocilla, que rico estaba, ir a la playa con mi hermana y mis primos, todas esas cosas recuerdo que también se reflejan en la novela. Sí, todas esas cosas me recuerdo. Bueno, ¿y tú te has inspirado concretamente en alguna persona de tu entorno para dar vida a estos personajes? Pues los personajes son todos ficticios, vamos, son creados todos por mí, pero sí es verdad que al principio cuando empecé a hacer la novela, a pensar en los personajes, pensar cómo lo iba a ir haciendo, sí que se me vino a la memoria una abuela, que no es abuela de sangre, pero para mí lo era, que vivía en Cádiz y tenía una pensión, y de ahí fue cuando yo empecé el hilo de la historia a raíz de eso. Aunque claro, no tiene nada que ver su vida con la vida de estos personajes, pero sí, partir de ahí, sí. Bueno, El descubridor de sueños, ¿qué le ofrece a tus lectores? Pues el descubridor de sueños le ofrece esa época complicada, el año 75, que son los últimos años del franquismo, el conocer la vida de esas mujeres, ¿no? Que, como hemos dicho algunas veces nosotras que hemos estado hablando, pues ni siquiera podían tener una cartilla para poder sacar dinero. Ya después de otra forma más, bueno, el empoderamiento, porque también había mujeres que luchaban en esa época, por supuesto, eran feministas, ¿no? También. Y después, aparte de eso, pues el sur, el acento, que está muy presente en toda la historia, nuestro acento andaluz, la canícula, los recuerdos, la infancia, ¿no? Es lo que yo te decía antes, que una persona que la lee pues se puede identificar con ellos, con los personajes. Yo creo que casi todos los que estamos aquí nos podemos, claro. Bueno, ¿crees en los ángeles? ¿Cómo le ocurre más? Totalmente creo en los ángeles, en los arcángeles, en los ángeles. Yo creo que esos seres espirituales están ahí y de alguna forma nos ayudan y nos protegen. Y bueno, ¿con cuál de los personajes te sientes más identificada? Bueno, por supuesto con Mar, la protagonista, aunque yo no era tan traviesa como ella, la verdad. Después también con Carmen, su madre, es una mujer muy fuerte, me encanta. Doña Beba, que es un personaje muy dulce, que lleva una mochila cargada de piedras a su espalda, ¿no? Y bueno, después hay personajes muy entrañables, como la tía Amparito, que al principio parece una mujer muy seca y después pues tiene un trauma y lo va desarrollando y se va sabiendo en la historia por qué le pasa y por qué era ella así. Creo que hay unos personajes muy interesantes. Quizá la tía Amparito sea de los personajes que más evolucionan en la historia. Es un personaje que evoluciona porque se va viendo desde el principio cómo es, ¿no? De una mujer avinagrada, que no quiere nada, que todo el mundo como que le huye, ¿no? Y después va dulcificando su carácter, se va viendo que es otra persona al final. Igual que hay otro personaje que es al contrario, un personaje que al principio es, no voy a decir cómo es, pero bueno. No de pista, no de pista. Es que eso hay que leerlo. Sí, hay que leerlo. Pero después se va viendo su involución.
son totalmente contrarios los dos personajes. Bueno, ¿qué pueblo costero es? Pues la verdad que yo no he querido decir ningún nombre del pueblo. Yo me he sentido identificada, por ejemplo, o he pensado en Punta Umbría porque está cerca, porque siempre he veraneado allí, pero la verdad que los lectores se pueden identificar con el pueblo que ellos quieran, dentro de lo que es la costa, ¿no? Pues el que más les guste. No he querido poner un nombre. Bueno, yo ahora quería leerte una cosita. Es algo que a mí una de las intervenciones de Carmen que me encanta. Dice: su perfume, una mezcolanza de iris y rosas, permaneció flotando en el ambiente como un anuncio de promesas cumplidas, de gritos de libertad y de cambios empoderados. ¿Qué te sugiere? La verdad que es una escena muy, muy potente, ¿no? Es muy fuerte, se ve lo que es la fuerza del personaje, su empoderamiento, su lucha, ¿no? Y que es madre ante todo y ha luchado por su hija siempre. Y es una escena que cuando la terminé de escribir, como que me sentía yo dentro de ella, ¿sabes? Me sentía dentro de esa escena y la viví intensamente y me gustó mucho, igual que a ti. Sí, es que te transmite eso totalmente. Bueno, antes de dar paso a las intervenciones de nuestros amigos, vamos... Perdón, por favor, ¿no? Sí. Ahora nos habíamos quedado en que María nos iba a comentar unas cosillas. Así que nada, María. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Antonio y a Micaela por darnos la libertad, ¿no? de estar aquí, de poder contar todas estas pequeñas historias. Y bueno, y por supuesto también a todas las personas que estáis aquí, amigos, compañeros de letras, compañeros de otras cosas. y ya está, y voy a hacer un pequeño resumen de mi novela. Por favor, podéis callar un poquito, que no se escucha, ¿vale? Gracias. Esta novela, espérate, es que esto me pone picado aquí. Esta novela se gestó tras un sueño y se fue alimentando de ilusiones, de ideas, de trozos de vidas, de momentos que surgieron en mi mente y que plasmé en hojas de papel. Los personajes son todos ficticios, pero creo que en cada uno de ellos se asoma la inspiración de la época, la fuerza de esas mujeres valientes y empoderadas que lucharon por vivir y por sentir. La inocencia de los niños, que también fue mía. Ese ser especial al que nos abrazamos buscando paz o consuelo. El acento de mi tierra y un pueblo, inventado o no, que es parte esencial en esta historia. Os invito a todos a que os sumerjáis entre sus páginas y que descubráis algo de vosotros en Mar, Doña Beba, Gabriel, Carmen, la tía Amparito, en todos los personajes. Muchas gracias. Bueno, voy a ir llamando a unos amigos que van a leer. Y bueno, en primer lugar, Ramón, que ya ha leído. La sorpresa. Paqui Aquino. Este corte. Daniel Morales. Charo. Buenas noches. La noche está repleta de todo, llena de arte por todos los rincones. Dale al botoncito, Paqui. Botón. Pues nada, que decía que la noche de 1900 está llena de arte. ¿Qué le pasa a esto? Que me he puesto muy cerca, ¿no? Oh, yo espérate, que tú estás muerto.
Yo no he hecho nada, ¿eh? Antonio, Es una yo no he hecho nada, ¿eh? ¿Ahora? ¿Se escucha mejor ahora? Bueno, pues decía que la noche de 1900 está repleta de arte hoy. Y es bonito. Tenemos de todo. Sobre todo tenemos aquí a mi compañera y amiga, María Coronado, pues que la quiero como si fuera de mi casa, igual. A mí me ha tocado el capítulo número 3. La primera vez que lo vi, me sonrió. Él estaba junto al mostrador de recepción, donde los huéspedes alquilaban las habitaciones libres. Su voz era atrayente, modulada y con un tono especial que producía paz interior a quien la oía. Llevaba puestos uno de aquellos pantalones de tela vaquera que tanto furor causaban en la juventud de los 70 y una camisa de color blanco. Tenía el cabello castaño y semilargo. Era alto y de complexión atlética. Y lo que más me sorprendió al observarlo no fue su atractivo físico, sino los cartuchos cilíndricos de cartón que sobresalían de la mochila que llevaba a su espalda. Esther, acércate por aquí, Esther Forte. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Más bien. Bueno, pues yo, antes que nada, quiero felicitar a Lorenzo y al amigo de Lorenzo, que todavía no sé si es el amigo de Lorenzo o Lorenzo es amigo del otro. Porque, bueno, es un artista lo que ha hecho es arte, es poesía, representada de otra manera. Y bueno, pues ahora sí voy a leer un trocito del Descubridor de Sueños de mi amiga María Coronado, con el que yo me identifico mucho y ella misma me ha identificado a mí. Es el capítulo primero. Si algo me molestaba muchísimo, era que me llamaran por mi nombre completo, María del Mar. A mí me gustaba más. Siempre me había sentido fascinada por aquella inmensidad que contemplaba todas las mañanas, mientras esperaba a que me avisaran para desayunar. Recuerdo cómo mis pies descalzos se sumergían en la dorada arena y cómo el graznido de las gaviotas se mezclaba con otras voces y otros sonidos que me invitaban a crear las historias que luego contaba a mis compañeras de la escuela. Me encantaba observar la blanquecina espuma que se formaba en la orilla y la resistencia que ofrecían las conchenas para no abandonarla. Mi rostro expresaba desilusión cuando la marea volvía a arrastrarlas hacia el interior y se fumaban sus ansias de libertad. Gracias. Daniel Morales. Y me voy por el escalón. Buenas noches. Siempre es una buena noticia. Un nuevo niño de papel de mi amiga María Coronado, que me ignora. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Ves cómo me ignora? Estaba celebrando el nacimiento de tu niño de papel, querida amiga. Dame 2 besos. Y bueno, tengo el privilegio de que me ha encomendado un trocito del capítulo 7, de la página 96, Daniel Morales. Este es un personaje de... Bueno, pues dice así. Gabriel trazó en el lienzo varias líneas y luego nos miró. Mi madre y yo le sonreímos. Él, muy serio, siguió haciendo aquellas rayas que pronto tomarían la apariencia de un boceto. Mi ángel quería plasmar la esencia de nuestras almas en la tela blanca y decidió pintarnos al aire libre, en aquel rinconcito donde el rumor de las olas
era audible y el toldo de cañas nos ofrecía sombra. Las flores perfumaban el ambiente y una ligera brisa movía el vestido de gala que perteneció a la madrina y que mamá lucía en su esbelta figura. Estaba guapísima. El color rojo acentuaba el negro de sus cabellos y Gabriel no quiso que se pusiera ninguna alhaja. Doña Beba cortó una rosa de color carmesí del jardín delantero y se la enredó entre sus bucles. La tía Amparito había cosido 2 días antes la prenda que yo vestía y nadie, ni siquiera una famosa modista de la época, habría sospechado que la tela había pertenecido a un elegante traje de cóctel. Un lazo a juego despejaba mi frente y ambas nos sentábamos en uno de los divanes de terciopelo que habían puesto allí para la ocasión. Precioso. Charo Gómez. Bueno, buenas noches. Yo voy a leerle a mi amiga y compañera una parte de su libro que rememora un poco la niña que está en el colegio de monjas más traviesa que ninguna. Y... ay, creí que te escuchaba. Y bueno, el capítulo 2. Aquel verano del 75 comenzó con una buena noticia. Había aprobado el 6º curso de la EGB. Yo era una buena estudiante, pero la hermana Agustina y las otras maestras se empeñaban que podía obtener mejores resultados si dejaba mi imaginación lejos del recinto escolar. Aunque eso no ocurría nunca. Esta me acompañaba de forma constante y me ocasionaba algunos embarazosos lazos que rememoro con una sonrisa. María del Mar Ayala Garcés. ¿Quién escribió Platero y yo? Preguntó la monja. El príncipe de la Isla Rosada. No, no, exclamé tras un golpe en el pupitre. Juan Ramón Jiménez fue quien lo escribió. Tengo que hablar con tu madre, María del Mar. No es bueno que seas tan soñadora. Bueno, y ahora Antonio Ruz, que lo hemos asaltado y él ha cedido al asalto y nos va a acompañar también. Gracias, Antonio. Esto de ser segundo plato es por ti, ¿eh? Por ti. Bueno. Hoy es un día muy especial, porque hace muchos años que murió un señor. Y hoy es un día también muy especial, porque se ha dado un pequeñito golpe de estado para esta democracia por las puñetas blancas. Pero bueno, la cultura, antes cuando estaban hablando los compañeros mexicanos, la cultura es lo que debe de combatir este tipo de cosas. Sí. Lo que ocurrió hace tantísimo tiempo y que algunos que ya somos mayores pues lo vivimos. No. Se me oye bien, ¿no? Sí. Bueno. Y lo que ha ocurrido hoy. Bueno, esto dice: ¡ay, mísero de mí! ¡Ay, infeliz! Es broma. Esto es El descubridor de sueños, capítulo 5, página 66,
Salí Rufo. Fue el que iba a leer, pero no he leído. Ah, que Salí Rufo el que iba a leer. Bueno, pues un servidor. Me senté en el bordillo del arriate y vi cómo recogía los utensilios de pesca. Abuelito, hay una cosa que quiero saber y... Él arqueó las pobladas cejas esperando mi pregunta, pero alcé la vista motivada por una extraña sensación y entonces advertí la silueta de alguien que desde los ventanales de la segunda planta nos observaba. Desde donde me hallaba no pude distinguir sus rasgos, ya que se encontraba a contraluz. El abuelo siguió mi mirada. Sin embargo, cuando alcanzó el punto que yo contemplaba, aquella persona, fuera hombre o mujer, había desaparecido. ¿Qué quieres saber, Mar? La voz de mi abuelo rompió el mágico momento. No sabía qué había pasado, ni tampoco si era cierto lo que había visto, pero aquellos segundos parecieron suspenderse en el tiempo. Parpadeé varias veces. Tragué la saliva que se había acumulado en mi boca y a continuación noté que el color volvía a mis mejillas cuando la cálida brisa del atardecer las acarició. ¿He tenido una alucinación? ¿O realmente he visto unas alas tras la figura del desconocido? Me pregunté dubitativa. Bueno. Ya para despedirnos, Mijaela nos va a acompañar también y va a leer un fragmento de la novela. Les voy a demostrar a esta gente que yo sé leer también. Es que después de tantas cosas que estoy haciendo aquí, quería daros las gracias a todos, de verdad. Os habéis portado esta noche estupendamente. Ha habido un poco de lío, perdona, de verdad. Es su presentación y yo quería que salga todo estupendamente, como las cosas que suele pasar en esta casa. Hemos mezclado algo original. Solo sentía eso, que ha sido un poquito agobiante para ti y queríamos que disfrutases de esa presentación porque era tu libro, es importante eso. Gracias. Gracias a todos vosotros que habéis asistido esta noche. ¡Ole, ole, ole! Fue todo muy bonito, pero ahora voy a hacer una demostración muy grande que yo sé leer. Y se llama El Destruidor de Sueños. Y es así. Celia tenía razón al decir que Amelia Sánchez vivía muy cerca de nosotros. Para ser más exactos, a unos 35 kilómetros de nuestro pueblo. Aún así, tuvimos que esperar varios días hasta conocerla, ya que el coche de mamá estaba en el taller. Transferino, como yo, tosferino soy. Lo siento. Que la gafa no da para tanto, ¿eh? Como yo llamaba a aquel Renault al que vulgarmente dominaban
4 latas. No estuvo listo hasta entonces. Recuerdo aquel vehículo con cariño, el apodo con el que lo bauticé. Le iba a la perfección, pues cuando mi madre intentaba ponerlo en marcha, hacía un ruido seco. Yo me acuerdo de esas cosas, ¿eh? Yo he vivido también eso. Claro, pero en mi tierra eran los Dacia, antiguos. Y se le llamaban los 4 latas también, le decíamos. Claro. Sí, era un ruido imposible, pero vamos. Mi padre era buen mecánico, ¿eh? Le iba a la perfección, pues cuando mi madre intentaba ponerlo en marcha, hacía un ruido seco y constante, que se asemejaba a las tos de un enfermo. Tosferino era de color blanco y aunque después de mi progenitora tuvo otros coches más modernos y que no se callaban como el Renault. Mi niñez y mi aprendizaje como conductora los viví en aquel viejo automóvil, al que todos queríamos como un miembro más de la familia. Gracias. Muy importante lo que veo. A mí que me gusta estos folclores, después de leer los poemas y dárselo a brazos, me encanta. Claro que sí, claro que sí. Ya nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber acompañado a María. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Tengo aquí unos libros por si alguien está interesado en ellos y se los dedicaré con todo mi cariño también. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Y a todas.